Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Como tantas jóvenes cristianas de los primeros siglos de la Iglesia, Cecilia había rehusado casarse para tener a Cristo como único esposo. Su pretendiente Valeriano también se hizo cristiano ante el testimonio de Cecilia. Denunciados por su fe, sufrieron la persecución del Imperio Romano. Cecilia es venerada como patrona de los músicos, ya que en las actas de su martirio se lee: Cecilia cantaba en su corazón al Señor diciendo, que mi corazón se mantenga sin mancha para que no quede confundida. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia,
Concédenos imitar sus ejemplos y anunciar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz que me decía: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio, a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie. Y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban aquí. Y ellos subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca. Es más dulce que la miel. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos amigos, Jesús, ¿verdad? Un maestro laico, porque Jesús es laico, de un pueblito ahora que se acerca hasta el templo de Jerusalén. Y en este lugar entra, dice, hoy te paité, cuanto llave, yo vengo a mirando vale ve, imagina, a estos que vendían animales y que se usaban estos animales ciertamente para los rituales. Tenemos que apuntar a ese punto, ¿verdad? Apuntar hacia ahí. ¿Por qué? Porque una vez con la gente, y bueno, pillaba la tu pau bendiga tu y vende la empanada, bendiga tu y vende sopa, bendiga tu y chipá, vende. Porque yo suelo ver, ¿verdad? Que en las capillas y donde nos vamos a pesar, vamos a la capilla, la comunidad. Al revés, se ha llevado vete a Pellapógato, a nieve, porque no es ese el sentido, ¿verdad? Cuando Jesús entra, y miren que echa a los vendedores de lo que significa el ritual, los animales que se utilizaban en el templo, y después a los cambistas también, que justamente ellos venían y compraban esos animales para después ofrecer en el holocausto, en el templo. ¿Y qué significa que Jesús ahora echa a todos estos que están ofreciendo el ritual para el templo? Quiere decir que la presencia de Jesús, ahora Él es el verdadero holocausto. Haengojina entonces es el que cambia el ritual de animales, del buey, de la oveja, de las palomas, sino que el verdadero ritual que en el templo se ofrece desde este momento, recordemos que estamos en el Nuevo Testamento, y más aún, aquí estamos en el Evangelio de San Lucas. A Lucas, oye, ahí ya imagina el año 80, casi 90, ¿verdad? Entonces, ya hay una comunidad que ha crecido bastante, cristiana, se entiende, de los seguidores de Jesucristo. O entiende, ponamos y cuál, incluso hay graves problemas, porque en el año 90, después los cristianos serán echados de las sinagogas. Y que la sinagoga, ¿por qué? Y porque ellos iban, ellos eran judíos, y predicaban ahí entre los mismos judíos y decían, miren, todo el Antiguo Testamento, todo. Entonces, el Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, nos hablan de esta realización en la persona de Jesucristo, oikomanía. Entonces, me han dicho, buscaban la forma de matarlos, ellos iban de enseguida a el Evangelio. Él diariamente enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Esto en realidad, queridos amigos, está mostrándonos simplemente y nos está alegando a esa situación que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Entonces, como yo suelo decir muchas veces, él entero de te oye popeteina y chubecuera y ponaitego la bellapoa y ponaitego en la pemboea, porque para ellos era un cambio total y absoluto. Con añadeña mañana, ya esa pa, ya esa cuá, que había sido con la persona de Jesucristo, ha venido el cambio, el verdadero holocausto ofrecido a Dios, el que redime al hombre, o una coñanda de el Mesías. Entonces, belleza, eso es lo que está queriéndoles decir Lucas a través de su evangelio. Nos está enseñando a hacer un seguimiento verdadero y profundo a la persona de Jesucristo, en quien se ha realizado ya esa historia de salvación que Dios nos había dicho. Y entonces, por eso, queridos amigos, aquí también, esta es la forma como los sumos sacerdotes, los fariseos y todo el judaísmo comienza a reaccionar. Pero pillaba, imagina, mira un poco lo que están predicando estos cristianos, y así ellos ponen ya por escrito para decir, Jesús oí, oñemosema de cue. Jesús oí, entonces, oye perseguiba de cue, oyucase y porque recuerden que los cristianos después sufrieron bastante las persecuciones. Los cristianos fueron mártires, muchos de ellos han entregado la vida por Jesucristo.
¿Pero por qué? Porque estaban tan convencidos y decían, aquí se ha realizado verdaderamente lo que Dios nos había prometido. Y entonces después dice, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Upeaise inase yo que cuera, peñandeña gendurirea yepas añaña mindu, upeñande yarañe, catete ya pillata como esta gente también. ¿Cuál es la verdad? Por eso, queridos amigos, la verdad entre comillas lo voy a decir, se vende sola. La verdad se hace descubrir sola. Nosotros podemos ser mentirosos, podemos decir tantas cosas, podemos inventar tantas cosas de Jesús, ¿verdad? Inventamos nuevas religiones, inventamos nuevas sectas, etcétera, etcétera. Pero al final, la verdad se revela sola, queridos hermanos. Entonces, vamos a pedir esa gracia también a Dios, que podamos descubrir en Jesucristo que Él viene a echar todo, a destruir y a sacar todo aquello que es puro ritualismo y que ya no es lo que Dios quiere. Dios quiere que su Hijo verdadero, el Mesías, Jesús de Nazaret, sea el verdadero holocausto que nosotros presentamos en el altar, en el templo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que priorice la vida de oración y la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que encuentren el alivio y reciban el cuidado necesario de los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre actuemos con sinceridad de corazón y superemos la hipocresía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te proclamamos, admirable Padre, y te ofrecemos estos dones de la conmemoración de Santa Cecilia Virgen, así como sus méritos fueron de tu agrado. Acepta esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles, así nosotros nos unimos a sus voces en el cielo y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en la misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final.
En la celebración de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, te pedimos, Padre, que los misterios recibidos nos animen y nos instruyan para esperar santamente la venida de tu Hijo y llegar a las bodas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.